Hermanos, buenas tardes. Un saludo desde estos lugares hermosísimos. Aquí pueden ver el muro de los lamentos, toda la gente que viene a poner sus oraciones en los huequitos, van a orar al Dios, pues al Dios que ellos conocen, ¿verdad? Y como lo hacen, pues bueno, tenemos ya años con esta tradición aquí atrás, pero es una hermosa vista. Acá ya saben, de un lado están las mujeres, del otro lado están los varones. Y bueno, acá desde la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Con este inmenso panorama, precioso, santo, ¿verdad? Que pues ha recogido a tantas culturas y religiones a través de la historia. Pues ahora principalmente están las tres religiones monoteístas. Y pues dentro de nuestro estudio en esta hora vamos a ver en el capítulo 3 de Hebreos, por favor. Hermanos, pues estamos considerando ahora el reposo del pueblo de Dios. En el versículo 7 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí pues toman, ¿verdad?, en cuenta la voz del Espíritu Santo, que es la voz misma de Dios Padre, ¿verdad? Se manifiesta de esa manera. Y bueno, dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿no? Se está refiriendo a la voz de Dios, desde luego que fue la voz que aquí prevaleció, aquí en esta experiencia terrible del pueblo de Dios cuando fueron sacados de Egipto y fueron llevados por el desierto. Y les dice así: si oyeres hoy su voz, ¿verdad? Pues muchas veces la capacidad para oír la voz de Dios, pues como lo vimos en el capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otros días del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pues por los profetas. ¿Cómo oían la voz de Dios, el pueblo? Pues por los profetas, Moisés, Aarón, los tenían ahí continuamente, les estaban llevando los mensajes que Dios le daba a Moisés, Aarón, se los hacían llegar. Y entonces dice así: si oyereis hoy su voz, no ayer, no mañana, no en el futuro, sino hoy. O sea, lo importante, ¿verdad?, es que qué cosa está hablando Dios a tu vida hoy. Como en este caso, bueno, pues una declaración bastante extrema por toda la situación tan extrema por el que el pueblo de Israel ha venido pues a través de estos días en el desierto. Les dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Es versículos 7 y 8, ¿verdad? Entonces, ahí en el versículo 1, ¿verdad? Esta palabra oír, akúo, con K de kilo en el griego, dice ahí en Marcos 2, recordarán esta cita que Jesús decía: si alguno tiene oídos para oír, ¿qué cosa? Que oiga. Desde luego son los oídos espirituales, o sea que tenemos que estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿De qué manera? Pues estando cerca del Señor, siendo obediente, ¿verdad?, protegiéndonos del pecado, de la tentación, manteniéndonos pues firmes, constantes, sirviendo al Señor. Entonces es la manera como el oído espiritual se desarrolla, y es la manera como podemos entender, no vamos a oír la voz así que Dios te dice: ay, mi hijito, ¿no? Sino vas a oír la voz de Dios, o sea, en tu ser interno, ¿verdad?, en tu alma, en tu corazón, en la esencia de tu ser. Ahí vas a entender que Dios te está diciendo algo, ¿no? Entonces es la manera, ¿verdad?, como se entiende la voz de Dios, como se escucha la voz de Dios espiritualmente. Entonces lo que les dice aquí: si oyen hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esa palabra aquí en el versículo 8, endurecer es la palabra como escleruno. Seguramente han oído el término médico esclerosis, o ¿verdad?, la esclerosis, el endurecimiento, o arterioesclerosis, endurecimiento de las arterias. Y este es un escleruno, es un endurecer, pero ¿de qué? Dice: del corazón. O sea, precisamente de ese ser íntimo al que estamos comentando, ¿verdad?, se endurece.
O sea, pierde sensibilidad. Como un boxeador que le están pegue y pegue y pegue. Al principio de su carrera como pugilista, ¿verdad? Como boxeador, pues le duelen muchísimo los golpes. Pero ya después, con el tiempo, a poco, de tanto que recibe golpes durante toda su carrera, en 3, 4, 5 años, pues ya los golpes, se hace la piel ya dura, se endurece. Y de esta manera se endurece. Así las arterias se endurecen, pues por las grasas, mayormente los tóxicos, ¿verdad? Los químicos en el cuerpo, endurecen las arterias y no dejan pasar la sangre. De esa manera también el corazón se endurece y no deja pasar la voz de Dios, o sea, no te permite entenderla, en otras palabras. Y es un término aquí que se repite, ¿no? Acá el versículo 8, también el versículo 13, por ejemplo, dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Se da cuenta? De qué forma entonces también se mantiene. Y el versículo 15 lo vuelve a repetir: y entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Y después en el capítulo 4, en el versículo 7, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de un tanto tiempo por medio de David, como se dijo, ¿verdad? Y si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Ve? O sea, tú te podrías preguntar, ¿por qué se repite tanto esta verdad en tan poquitos textos, ¿no? Son de las verdades que más se repiten en la Biblia, pues de esta forma. O sea, comparamos otras verdades que se repiten ahí, pues continuamente. Aquí ya lo vimos 1, 2, 3, 4, 5 veces en 2 capítulos, 5 veces. Y es una admonición, una exhortación bastante dura, ¿no? Para un corazón duro, ¿no? Una admonición, una exhortación dura se necesita de parte de Dios. Bueno, entonces, esto también está en el Salmo 95, versículo 8, que dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba y como en el día de Masá, con H, Masá, como masa, pero con H al final, Masá, en el desierto. Y Meriba en hebreo, que es provocación, y Masá quiere decir tentación en hebreo, traducido al español, ¿verdad? Son nombres propios traducidas de las palabras Meriba y Masá, que se dieron al lugar donde los hijos de Israel provocaron y tentaron a Dios. Ahí dice, ¿no?, en el versículo 8 que estamos leyendo, como en la provocación. Esa palabra se traduce como irritación. El día que irritaron ya la paciencia de Dios, bueno, lo vamos a ver en todos estos pasajes, pero está hablando de este día, del día de la provocación, el día de la tentación, en su Meriba y en su Masá, ¿no?, que tuvieron ahí el pueblo de Israel. Entonces aquí encontramos esta palabra también tentación en el griego. Aparece varias veces en las cartas, en los evangelios. Es la palabra peirasmos, peira, como pera, pero peirasmos, que dice el diccionario que peirasmos es poner a prueba. Se traduce como experiencia, pero una mala experiencia. Solicitar, adversidad, prueba o tentación. Esos peraismos, como el día en que pusieron a prueba, ¿no?, a Dios, o sea, lo pusieron a prueba, ¿no? Y ahí dice el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, imagínense. Ahí la palabra es peirazo con Z, ¿no? Y esta palabra tentaron significa provocaron de forma soberbia e insultante. ¿Se da cuenta? La actitud que denotaron sus hechos, la forma en que ellos estaban juzgando a Dios, de la manera como se estaban refiriendo de lo que Dios había hecho, pues estaban
estaba en una angustia con poca agua, en una prueba, ¿verdad? Y este término, peirazo, tentaron, en el francés, en el idioma francés se traduce como desafiar locamente. Es un comentario que ahí en su manual de Juan Calvino aparece. Desafiar locamente a Dios, o sea, alocadamente, sin tomar en cuenta nada de lo que ellos habían visto durante tantos años, todo lo que habían experimentado, todas las veces en que Dios, en su misericordia, en su gracia, los sacaba vez tras vez tras vez, y milagros y milagros. Y en esta ocasión, ¿verdad? Pues ya fue un cúmulo de situaciones por las que llevaron a Dios ya finalmente a que se irritó, ¿no? Se irritó el Señor. Y aunque pues Dios frecuentemente lo podemos ver, léanlo ustedes ahí, pues en el libro de Números, en los Salmos, cómo relata esta experiencia, pues Dios frecuentemente los estaba auxiliando, vez tras vez tras vez, pero ellos se olvidaban y desdeñaban, ¿verdad?, esa ayuda, la menospreciaban, la tenían en menos, la valoraban como algo, pues que no servía, y se preguntaban continuamente, ¿y dónde está el poder de Dios? No, que Dios es todopoderoso. Nos han venido diciendo, sí, hemos visto muchas veces su poder, ¿por qué ahora no se manifiesta también su poder? O sea, cuestionando los hechos de Dios de esta manera, pero con una mala actitud, ¿sí? Es lo que implican estas palabras, tentaron, esta tentación, esta peirasmos, ¿no? Que de una forma soberbia, de una manera insultante, y pues Dios, que todo lo ve, pues se daba cuenta perfectamente de esto, ¿no? Y ahí dice ahí me probaron, ¿no? Esta palabra dokimazo, que es probar o poner a prueba o someter a prueba, pues ahí estaban ellos tentando a Dios, porque estaban negando su presencia en medio de ellos, ¿no? ¿Dónde está Dios? Pues ya nos vino aquí a abandonar para que muramos en el desierto, nosotros y nuestros hijos, para eso nos trajo Dios, y mejor vámonos a Egipto, vámonos a regresar a Egipto. Moisés, regrésanos a Egipto, tú, Aarón, hagan algo, o sea, ya estamos cansados de comer de este maná del cielo, ya estamos cansados de este desierto, no vamos a ningún lado, nos trajo Dios sabe que nos trajo aquí para morir, a nosotros y a nuestros hijos. Y pues con toda esta angustia, pues su falta de agua, ¿verdad? No solamente pues estaban tentando y provocando a Dios de esta manera, de una manera loca, ¿no? Como dice la palabra en francés, desafiando locamente a Dios, pero también provocando, airándose contra Moisés. Entonces se fueron contra Moisés, o sea, Moisés solamente seguía las órdenes de Dios y lo que Dios le decía, pues eso Moisés les decía, esto vamos a hacer. Pero también se fueron contra Moisés, lo querían ya apedrear, lo querían matar. Y pues bueno, se estima que era un caso asombroso, ¿no?, de negligencia, al estimar el poder de Dios como nada. Después de haber visto tantos y continuos hechos de Dios poderosísimos, pues aquí estaban estimando el poder ya como de nada, ¿no? Después de haber sido plenamente demostrado tantos beneficios sobre ellos, que fueron derramados continuamente, pues con el fin de enseñarlos, ¿no? Y habiendo sido inútiles, pues aunque Dios continuamente les hacía el bien, a pesar de que ellos no lo merecían, sin embargo no cesaban de rebelarse contra Él. Entonces este es el problema, que a pesar de que Dios mostraba continuamente, incesantemente su misericordia, su ayuda, pues ellos sin embargo no cesaban de rebelarse contra Él. Y esto trajo, pues bueno, la indignación finalmente ya de Dios, como Dios dijo, ¿no? No solo una vez o por poco tiempo me provocaron, dijo el Señor, sino continuamente con su maldad durante 40 años. ¿Usted qué piensa de eso, hermano? ¿Usted ve algo normal, algo moralmente cristiano, algo que se pueda justificar? Dice el versículo 9, ¿no? Dice Dios, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación.
Y dije, siempre andan vagando en su corazón. O sea, un vago espiritual, ¿quién es? Es alguien que pues sale, ahí está el vago, se sienta en una esquina esperando a los cuates, y a ver cómo pierde el tiempo, ¿no? A ver qué traen de nuevo y me platican de la película, de la televisión, y mientras tanto, pues váyanse por unas chelas a la tienda, y a fumar, y estar ahí de vagos, y sin oficio ni beneficio, sin querer trabajar, sin querer hacer nada para mejorar su estado, pues nada más con una actitud, dice que semejante, ¿verdad? Dice el Señor, siempre andan vagando en su corazón, en el corazón, o sea, nunca se aplicaron a estudiar la palabra de Dios, a investigar los hechos y la voluntad de Dios, de acuerdo pues a las escrituras, indagar, oye Moisés, enséñanos qué hay de esto, qué hay del otro. No, vagando en su corazón. Y así anduvieron vagando en el desierto 40 años. Realmente fueron unos vagos espirituales. Y esta es una vagancia espiritual también, ¿verdad? En la que recurren muchos creyentes, tristemente, también viven de esa manera. No se aplican a estudiar la Biblia, no se aplican a pedirle a Dios, oh Dios, Señor, pues úsame, ¿no? O prepárame, capacítame, yo quiero servirte, yo quiero que yo en mi casa te sirvamos. ¿Qué podemos hacer? No quiero estar nada más en mi corazón, pues ahí hay un estudio entre semana, oír, ¿verdad? Un domingo hay un mensaje, o pongo un video en la televisión. Una vagancia espiritual. Haga de cuenta, así como ve usted los vagos en las esquinas, que luego andan hasta pidiendo ayuda, ¿no? Y con pelotitas, pues pobre gente, pues uno dice, pues no saben hacer otra cosa, y tienen hambre, pues por lo menos, hacen algo, ¿verdad? Para recibir, al menos para sacar para la torta y el refresco y sobrevivir en ese día. Pero esa vagancia en la que Dios los acusa, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Se da cuenta? Por tanto, juré en mi ira. O sea, la ira de Dios ahí viene con un sello, ¿verdad? Con un sello divino. Ahí sí que no había ya de más que hacer. Dije, Dios decretó, no entrarán en mi reposo. Fue el designio y el decreto que en un juicio que trajo, pues después de soportar los 40 años, o sea, tú dices, qué impaciente fue Dios. No, el Señor tuvo paciencia y la longanimidad, que es la paciencia, la largura de ánimo en cuanto a la paciencia. La Biblia le llama longanimidad. Dios fue longánime, fue misericordioso con ellos 40 años. No estamos hablando de un mes, de un año, de 2 años, de 10 años. Estamos hablando de 40 años, ¿sí? Vieron mis obras 40 años, lo dice el versículo 9, capítulo 3. Así que aquí vemos cómo el Señor llama a la tierra donde ellos pudieron haber morado, que era la tierra prometida, ¿verdad? Le llama su reposo. El reposo, donde iban a llegar a reposar después de haber estado pues tanto tiempo en el desierto y viviendo sin agua, sin comida, con el sol, con escorpiones, serpientes, de todo esto. Después de toda esa faena iban a llegar a la tierra prometida, una tierra donde pues, ustedes saben la descripción que se hace en Deuteronomio, sobre todo de la tierra prometida, la tierra del reposo, donde así le llama el Señor, ¿verdad? Habiendo sido peregrinos de Egipto y en el desierto, pues ya en la tierra de Canaán, de acuerdo con su promesa, su herencia perpetua, fue en relación con la promesa que Dios les había hecho. Van a llegar al reposo, a su reposo, ahí, verdaderamente, ¿no? Y esto desde luego pues tiene una aplicación espiritual, porque el reposo es cuando una persona espiritualmente se convierte al Señor, pues entra en el reposo, ¿verdad? En las obras que ya Dios terminó en el 6º día. Dice que el que ha entrado, pues el que ha terminado su reposo, ¿verdad? El Señor también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Lo vamos a ver adelante. Pero es un reposo también en el que cuando tú entras en Cristo,
tú ya no tienes que hacer obras para ser salvo, para recibir la justicia, porque es sin obras. Y si es sin obras, pues es puro reposo, el reposo de la fe. Y es el reposo espiritual en el que el creyente entra. Es el Shabbat famoso, ¿verdad? Que algunos quieren descansar, cerrar los negocios y creen que es algo apegado a la ley, que Dios lo manda. Pero el reposo, pues es el día en que tú recibes a Cristo, y tú ya entonces, al recibir a Cristo, como la salvación es sin obras, ya no hay obras. Se supone que en el Shabbat no había que hacer ninguna obra. Bueno, pues el Shabbat espiritual es recibir a Cristo, pero ya no haces ninguna obra. Tú solamente descansas en la obra, ¿sí? ¿Que hizo quién? Hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces entras en el verdadero reposo. Pero ya es un reposo eterno, no nada más de un día, de un Shabbat. Ya esta tiene un significado pues bastante trascendente, ¿no? Tan trascendente que es la misma vida eterna. Y es como si Dios les hubiera dicho: esta es la generación a la cual negué la posesión de la tierra prometida. Así lo está estableciendo Dios en la Biblia. Porque durante 40 años y aún mucho tiempo después demostró su obstinada locura con sus innumerables pecados, ¿verdad? Es como si hubiera dicho eso. En otras palabras, es lo que el Señor les dijo, ¿verdad? Que vean ustedes aquí en el versículo ahora 16, y se pregunta, ¿verdad?, en la Escritura, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído? Aquí ya se está refiriendo ahora sí al oído físico, oyeron y le provocaron. O sea, Dios manda a Moisés, les da un mensaje, ellos lo escuchan, no le hacen caso, provocan a Dios, ¿verdad?, en su orgullo, en su rebelión, en su locura, ¿no?, como define la palabra en la Biblia en francés, ¿no? Y entonces dice, le provocaron. Y dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Todos los que salieron de Egipto, imagínense. ¿De dónde los saca Dios de la esclavitud? ¿Verdad? Es como a nosotros. ¿De dónde Dios nos rescata? Pues nos rescata de la esclavitud del pecado en que estábamos, ¿verdad? Bajo un amo que era Satanás, que nos tenía ahí, pero con dura mano, sirviéndole, ¿verdad? Afligiéndonos y pues perdiendo nuestra vida en cuanta cosa en el mundo, sin oficio ni beneficio, también como vagos espirituales. Y dice entonces el versículo 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? O sea, ¿se ha preguntado eso de si está Dios enojado conmigo, está disgustado conmigo? Entonces, no, claro que no, tú eras un hijo de Dios, ya Dios resolvió el problema en la cruz del Calvario, ¿no? Tu problema con Dios y se hizo la paz con nosotros, ¿verdad? Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Dios no está airado con su Hijo, no está airado con nosotros, pero sí con esta generación, porque dice, nunca conocieron mis caminos. O sea, está hablando de gente no convertida, de corazón, ¿verdad? Es increíble cómo tantas manifestaciones y testimonios de Dios no los quebrantó, ¿verdad? Por la dureza, dice, por la dureza de su corazón. Por eso dice, si tú oyes la voz de Dios, no te endurezcas, ¿verdad? Como ellos. Es un ejemplo que Dios nos está dando, pues a todos los creyentes y a la gente pues que está también en vías de aceptar al Señor en sus vidas, de convencerse, de venir a entregar su corazón a Cristo. Dice versículo 17b, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Imagínense, ¿verdad? Qué fin tan trágico, ¿no? Y dice, ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Aquí la desobediencia entonces pues toma un sentido muy, muy importante, muy trascendente. O sea, la desobediencia llevó a Israel a morir en el desierto
fueron cristianos, dicen muchos, son cristianos del desierto. Bueno, es que estos no conocieron ni sus caminos, ¿no? Los caminos de Dios. No fueron realmente salvos, sino que desobedecieron, ¿no? Esa desobediencia continua durante 40 años desobedeciendo a Dios. Pero 40 años estuvo Dios airado con ellos. Y dice el versículo 19, y vimos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Incredulidad, que es lo contrario a la fe, ¿no? La incredulidad, pues es una vez que tú has visto, que has oído el Evangelio, que tú has visto testimonios del amor de Dios, de que Él vive, de que realmente existe, y tú no le haces caso, lo desdeñas, y le das la espalda, y tú sigues en tus propios caminos. Ese es el mismo pecado que les hizo pues perder el reposo a donde Dios los quería llevar, a una vida abundante, a la tierra de Canaán, que es una figura de la tierra de la promesa de vida abundante que Jesús nos hizo cuando Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De manera, pues aquí acaba el versículo 3 de esta manera, ¿verdad? Y ya el capítulo 4, pues entonces dice el autor: temamos, ¿no? Debido a esto, debido a este ejemplo tan que caracterizó tanto a esta generación, ¿verdad? Con estos resultados tan trágicos, pues temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cuántos hay en nuestra familia, hermanos, tíos, primos, o hasta un esposo, una esposa, pues que todavía no han alcanzado la salvación, ¿verdad? Y que todavía está la promesa, la gracia, todo es un periodo donde la gracia, la dispensación de la gracia está vigente. Aún hay oportunidad, ¿verdad? Para todos aquellos que quieran venir al Señor y entregarle su vida. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero fíjese, dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Se fija? Por no ir acompañada de fe. O sea, la palabra de Dios llega a tu vida y entonces, bueno, dice, la debes de acompañar con fe, o sea, creerla. A eso se está refiriendo. Llega la palabra de Dios, créela, ¿no? Viene, acompáñala, ¿no? Con fe. Significa lo que está significando acá. Entonces, no les aprovechó a ellos el oír la palabra por no ir acompañada de fe, no la creyeron, ¿verdad? En los que la oyeron. Pero los que hemos creído, ¿no? Entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Dice versículo 6: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy. Aquí está el mensaje evangelístico para muchos, ¿verdad? De los que todavía no han entrado en el reposo de Dios. Todavía están en sus obras, trabajando, tratando de vivir para ellos, tratando de construir casas y ser magnates y alcanzar puestos importantes y hacer dinero y riquezas, y placer, y diversión, pero no han entrado en el reposo de Dios. No tienen la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento y el corazón, morando en sus corazones. Ni han entrado al reposo eterno. No tienen la salvación. Van a tener, ¿verdad?, pues aflicciones, y van a tener tribulaciones y tantas cosas, ¿verdad?, de las que se van a perder si ellos entraran en el reposo de Dios. Por eso dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo aquí en el versículo 7, si oyeres hoy su voz,